Hola, ¿qué tal, Guillermo? Buenos días, ¿cómo estás vos? Y buenos días a toda la audiencia. Bueno, un poco hice una introducción un poco larga, tal vez, discúlpame, pero me parece que valía la pena poner en contexto esta situación. ¿Es un poco así en esta tercera ola, Pablo? ¿La atención primaria es donde más se está golpeando esta tercera ola de COVID? Sí, básicamente leí el artículo de Página 12, Uh-huh. también hay otro artículo del Washington Post que levantaron varios medios sobre el burnout de que está sufriendo el personal de salud, que es bastante interesante. Y con respecto a la atención primaria, Bragado tiene una característica muy particular, a diferencia de otros municipios, Uh-huh. donde todo está más centralizado que descentralizado. La atención primaria de salud cambió un poco en Bragado de lo que era la gestión previa de Liliana Ábalos, donde básicamente ponía mucho énfasis en todas las salas periféricas, Uh-huh. justo también con el sistema de médicos comunitarios. Acá con el tiempo se fue desinvirtiendo en eso. No quiere decir que no exista, pero los niveles de atención o prestaciones no son tan altas como era previamente o debería serlo. Claro. No quiere decir que no hay, pero por ejemplo todo lo que es COVID pasa todo por el hospital, Claro. principalmente. Uh-huh. Lo que tenemos en las salas es todo lo que es el hisopado de los detectar, que generalmente lo realizan enfermeros, que son el principal mano de obra. Claro. En cuanto a profesionales de salud, está bastante limitado y es mucho menos lo que se ofrece de lo que se debería ofrecer, ¿no? Claro. Tanto médicos como odontólogos, psicólogos y trabajadores sociales. Y bueno, todo esto hace que el hospital centre toda la atención de hisopado y la atención inicial de todos los pacientes COVID. Como bien dijiste, la internación es baja comparada a lo que hemos tenido en las previas, tanto en internación de clínica como en internación de terapia, pero claramente la guardia está muy demandada, pero muy demandada, con los pacientes COVID, con los pacientes no COVID, o con los pacientes que son COVID, pero no van a atenderse por el COVID, sino por otra patología. Claro. Que no está pasando. Uh-huh. Tenía un paciente en terapia intensiva con insuficiencia cardíaca, que era COVID positivo, pero el COVID no lo estaba afectando Claro, su intervención claro. en terapia, sino su insuficiencia cardíaca. Claro. Lo mismo pasa con traumas. Claro, accidente, Esto por de que ejemplo. no... Claro, exactamente. Trauma, me refiero a pegar, ¿no? Trauma vial, Sí, sí, sí. trauma de Lo que trabajo, fuera. trauma doméstico. Uh-huh. Bien, entonces son COVID positivos que salen igual, los chicos, los jóvenes, por ahí algunos salen y tienen un trauma en vía pública y llegan y son COVID positivos. Claro. Lo cual esto sobrecarga mucho más a la atención. Nosotros estuvimos también reclamando el hecho de que pongan un consultorio de atención COVID para poder generar que la guardia no esté tan sobrecargada, pero por ahora no hemos tenido una respuesta favorable a eso, ¿no? Uh-huh. También de buscar un lugar físico donde se pueda tener una buena circulación de aire y ser cómodo para atender a todos los pacientes COVID. Estamos teniendo en el pasillo que comunica el hospital viejo, por decirlo así, con la nueva maternidad. Claro. Mirá. Entonces como que algunas condiciones no están dadas. Uh-huh. Pero bueno, es lo que hay y tenemos que seguir para adelante, que esto mejore y tratar de no dejar de atender a la gente. De escucharte, se me ocurre preguntarte algo vinculado a, digamos, ¿conocés otros casos en otras ciudades o tal vez por cuestiones que puedas haber leído, información, de si una descentralización, en este caso de la atención de COVID, podría haberle dado otro aire al sistema? Digamos, Sí. ¿se puede pensar algo en ese sentido? Sí, hay ciudades donde todo lo que es atención de COVID inicial se hace en las salas periféricas, lo cual saca un montón de trabajo a lo que es el hospital y se puede tener una mayor distribución y también un mayor seguimiento de los pacientes desde las salas Claro. periféricas como centro de gestión de salud del barrio, ¿no? Claro, Por decirlo así. claro. Eso sí,
Mercedes se está dando y otras localidades también. Ujú. Lo que pasa es que por ahí en esas otras localidades se ve que la atención primaria de salud estaba a cargo de la provincia de Buenos Aires y no tanto del municipio, lo cual la inversión ahí es totalmente diferente. Claro, ¿no? claro. Los profesionales ya están fijos, están por concurso, tienen una carrera profesional hospitalaria mucho más seria y equitativa, representativa que lo que puede dar un municipio. Está bien, de todas maneras, sacando, ¿no? En realidad, poniendo en contexto, es algo que se podría, digamos, llegar a ejecutar desde una política pública. Es decir, bueno, digamos, tomo todo lo que es atención de COVID, la abro a las salas de la ciudad para descomprimir el hospital. Eso es algo que se podría hacer, en otros municipios se hace. Sí, Bien. totalmente. Es parte de la inversión y un plan estratégico. Claro. Para pensar a futuro cuál es lo mejor, ¿no? Claro. Pablo, nombraba en la nota también que una de las secuelas de esta tercera ola es que hay mucha ausencia por contagio de parte del personal y que eso, digamos, trae como consecuencia una sobrecarga de trabajo para el personal que está trabajando. ¿Eso se está dando en nuestra ciudad? Sí, se está dando mucho, sobre todo con el personal que está atención en la guardia, donde tiene que tomarse licencia por ser positivo, a las disposiciones del gobierno, donde los contactos estrechos se quedan a trabajar, si no tienen síntomas, obviamente, si se quedan positivos, se quedan a trabajar, y eso hace que se tense todo por el hecho de que un contacto estrecho en cualquier momento puede ser síntoma y puede contagiar y no puede ir a trabajar. Claro. Lo cual es complejo, pero es muy difícil porque no hay... En el recurso humano es finito, no hay. Cuando no hay. Claro. Nosotros que tenemos también algunas licencias por vacaciones, que veníamos todas poniéndola y tenemos que salir a correr, y cuando quería acordar, estuve casi toda la semana de guardia en el hospital, la terapia, y hay unos enfermeros con un mes sin descanso, trabajando todos los días, y se pone complejo porque el cansancio, nuestro agotamiento se paga con errores sobre el paciente, y eso no está bien. Pablo, ¿y qué consecuencias podría tener una saturación en la atención primaria? Digo una saturación, digamos, pensando en situaciones un poco más límites que las actuales, digamos. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Y una mayor demanda en lo que está pasando ahora, como acá no hay, hace que por ahí se sature la guardia como está saturada, ¿no? Pasa eso. O sea, peor sería una profundización de la situación actual, que por ejemplo, digamos, no haya personal para testeo y que en realidad de 4 horas que se está haciendo testeo se hagan 2, digamos, porque no hay personal poner para testear y nos quede la mitad de la gente sin testear. Sí. Como pasó la semana pasada, había los bioquímicos que hacen las pruebas, estaban con COVID. Claro. Y no teníamos. Claro. El jefe del laboratorio también fue por COVID positivo. Claro. Y bueno, hay que buscar cómo suplantarlo. Claro. Bueno, se complejiza un poco más. Lo que vemos nosotros acá en Bragado todavía no estamos viendo lo que pasa en otros lugares donde por ahí la demanda la cantidad de casos de internación está aumentando en otros lugares. Claro. La cantidad es impresionante, ¿no? De positivos. Por ahora mantenemos 9, como vos dijiste, y por ahora ninguno en terapia. Tuvimos 1, pero era por otra cosa. Claro. Hay que ver más adelante cómo se van dando todos estos positivos. Los vemos recién a la semana el impacto en la internación. Claro. Sí, sobre todo pensando también, mirando para adelante, que, digamos, se viene una época del año donde el virus al menos ya ha demostrado una circulación importante, como es el inicio del otoño y el invierno, aunque, bueno, para esta cepa pareciera que no existen las estaciones, digamos, esta cepa... No existen estaciones, claro. No existen las estaciones, algo que nos demostró desde el principio, no hay verano, no hay invierno, es lo mismo. Claro. Lo único que por ahí uno trata de pensar en lo que dicen algunos especialistas de generar una gran inmunización en toda la población y así bajar
la situación, que pasó en Sudáfrica, pasó en Inglaterra, pasó en Europa, Claro. ¿no? Pero ellos tuvieron 3 meses antes que nosotros. Claro, Nosotros claro. estamos en el pico todavía. Claro, claro. Hay que Bueno, ver cómo se comporta más adelante. claro, deberemos esperar un poco. Pablo, no sé Sí. si hay alguna otra situación vinculada con la atención primaria que te parezca que valga la pena resaltar, que te parezca que puede ser crítica y puede generar algún inconveniente en la calidad del servicio de atención, porque en definitiva entiendo que todo esto en lo que repercute es en la calidad de servicio, ¿no? Del sistema de salud. Y sí. Está todo con poco personal y con mucho trabajo. Claro, El tiempo de espera de los pacientes claro, es mucho mayor, se generan mucha bronca por parte de la gente que no los atienden o que no pueden dar informes o no pueden ver a los familiares. Se genera mucha tensión. Se está viendo en muchos hospitales de casos de violencia contra el personal de salud claro, porque no lo pudieron atender a tiempo a un personal, a un familiar o lo que sea, pero no se da abasto. claro, 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 claro. Imagínate, para tener un COVID nos lleva fácil 10 minutos, 15 de preparación con el camisolín, barbijo, Claro. la máscara, los guantes, todo. Claro, y si ese Ya mismo todo el médico COVID, tiene que... cambiarte. Claro, y si ese mismo médico además tiene que revisar a un paciente que no es COVID por otro tema, que está en terapia, claro, todo se ralentiza, digamos, ¿no? Todo se ralentiza, exactamente. Y eso es lo que lleva a la saturación del personal y que en ese tiempo que se tarda en atender o el agotamiento, aparezcan errores, sí. Claro, claro. Pablo, te agradecemos el tiempo. Ha servido, creo, para poner un poco más de atención sobre este tema, para explicar también por qué es importante la vacunación, por qué es importante mantener todas las medidas de cuidado en el marco de un sistema de salud que, bueno, digamos, puede llevar un nivel de saturación aún más alto del que tiene hoy. Te agradecemos el tiempo. Bueno, muchas gracias a vos, Guillermo, y bueno, sí, que siga apostando a la vacunación y al cuidado, que es fundamental.